continuar estudiando el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8. La semana pasada con mi hermana estuvieron ustedes estudiando los versículos 6 y 7 y había una gran enseñanza ahí. Pero quiero que hoy continuemos con el versículo del 8 al 15. Y si usted tiene su Biblia en la Reina Valera, hay un encabezado en ese pasaje. Recuerde algo, que esta iglesia a la que Pablo le escribió esta carta no era una iglesia que él estableció, sino que fue producto del fruto de uno de sus discípulos, que como todo, el Señor va expandiendo su evangelio y no necesariamente tiene que ser a través de la misma persona, sino que el evangelio se va regando y uno no sabe a quién Dios va a usar. Lo que Dios anda buscando es alguien dispuesto para que Dios pueda cumplir su propósito. Y eso era lo que pasaba en esta iglesia de Colosenses. En el encabezado de estos versículos dice la plenitud de vida en Cristo, en la Reina Valera. Pero sabe que algo que vamos a leer en estos versículos que tenemos ahí es las advertencias que constantemente Pablo le está haciendo a esta iglesia. A veces, hermano, no nos damos cuenta cómo hay cosas que se han mezclado. Fíjese que yo no sé si usted vio en una ocasión, por ejemplo, yo recuerdo que al lado de la casa había una carnicería. Y como yo estaba cipote, pues a uno se metía allá a curiosear, ¿verdad? Miraba cómo destazaban las reses. No es como aquí que usted ve las panitas allá. Llevaban la res allá y allá la destazaban en la carne. Usted podía ver pues cómo colgaban la vaca pelada y empezaban ahí, hermano, a destazar. Entonces, siempre lo que le quitaban, el pellejillo ese que le quitaban, lo iban apartando, no lo tiraban. Eso no lo botaban. Cuando era el tiempo de hacer la carne molida que nosotros comemos, entonces agarraban todos esos chingates y mire, los ponían con la carne. Claro, a uno le gusta la carne molida, porque usted no sabe que es toda la grasa, el pellejillo ese que le han quitado cuando usted va a agarrar la pura carne. Al principio, ¿verdad? Uno puede comer y comer eso, pero a la larga, hermano, eso le termina afectando. Cuando Pablo hacía advertencia y le hacía este ejemplo, cuando Pablo habla a la iglesia, le está diciendo que hay cosas que son buenas para que nosotros consumamos, pero a la larga nos van a afectar. Y eso es lo que sucede cuando se mezcla la verdad con el error dentro de la iglesia. Y eso era lo que Pablo quería hacerle saber a estos hermanos de esta iglesia. Recuerde que ellos estaban bajo un ataque acerca de diferentes doctrinas filosóficas, diferentes doctrinas que en vez de acercarlos a Cristo, lo que hacían era alejarlos. Entonces, cuando se hace esa mezcla, como pasa el día de hoy muchas veces en la iglesia, causa una gran mala consecuencia dentro de las congregaciones. Porque llega un momento donde no podemos discernir entre las cosas de Dios y las cosas que no son bíblicas, pero que son agradables a nuestro oído. Ahora usted puede escuchar mucha gente que habla de Dios y parece que usted estuviera en una conferencia de hacer un negocio, de superación personal, de mejorar tu autoestima, de yo. Usted sabía que esas son filosofías de hombre. Cuando usted estudia y se mete a estudiar filosofía, usted se da cuenta que muchas veces será a propósito o por ignorancia, pero lo que se está enseñando es filosofía de hombre y no nada de lo que tiene que ver con la escritura. Amén. Y eso era lo que Pablo quería que esta iglesia conociera. Y por eso da diferentes advertencias. Le voy a pedir que podamos leer Colosenses 2:8. Mire lo que dice en este versículo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así. ¿Lo tiene? Si no, lo puede ver ahí en la pantalla también. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud y, vamos a ver, y de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11 dice: y en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12 dice: con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Versículo 13:
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, ¿qué dice ahí, hermano? Vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando, versículo 14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de los decretos que había en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe cómo en estos versículos Pablo nos da nuevamente advertencias? Y quiero que tenga claro, advertencia es, hermano, evitar caer en un error. Esa es la advertencia. Y él es lo que usted se da cuenta en todas las cartas de Pablo, siempre menciona acerca de los falsos, acerca de las enseñanzas equivocadas. ¿Y por qué lo menciona? Porque las malas cosas que se enseñan no se dicen que son malas, sino que son atractivas. Pero en este pasaje claramente le está diciendo que son filosofías de hombres. Hermano, habían dos corrientes que estaban fuertes en ese tiempo cuando Pablo escribió esta carta. Recuerda que era una iglesia que estaba haciendo la voluntad del Señor, pero tenía la presión acerca de aquellos que eran, hermano, los judíos, o sea, que querían mantener las tradiciones, y habían también otro grupo llamado los gnósticos, y yo quiero que usted pueda entender qué era lo que significaba cada uno de ellos, para que sepa de qué tipo de filosofía Pablo estaba advirtiendo. Los judíos, hermanos, son aquellos que quieren traer completamente la ley, despreciando la gracia. Y ahora usted mirará eso, y usted mira que las iglesias son bien pentecostales, ¿verdad? Y que las iglesias tienen un gran mover del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Ponen tantas cosas que ni ellos mismos las pueden cumplir. Y debemos de tener mucho cuidado con respecto a eso. Porque no podemos nosotros hacer las cosas pretendiendo hacer de lado el sacrificio de Cristo. Todos fallamos aquí. Amén, hermano. Todos aquí hemos pecado. El día de hoy usted pecó. Probablemente hace una hora o menos ya pecó en pensamiento. Todos hemos pecado. Pero lo que el Pablo está diciendo es que nos cuidemos de ese tipo de corrientes. Y también de las corrientes que había en ese momento, un grupo que eran de los gnósticos. ¿Sabe quiénes son? Le voy a leer el concepto que se puede encontrar acerca de ellos. Es una doctrina con fundamentos en la filosofía y la religión, una mezcla del yo, una mezcla de la filosofía de Platón, una mezcla de la filosofía de Freud, de aquellos que van a los psicólogos seculares, que le dicen, sí, yo me siento como perro, pues sí, tú eres perro. Bueno, de esos que el mundo va para que le sobe el alma, ese tipo de psicología y filosofía es la que Pablo está diciendo para advertir a la iglesia. Por eso usted escucha entre creyentes que dicen, Dios es amor, o sea, entonces implica que hay que tolerar las cosas incorrectas. No es tolerar lo incorrecto, es denunciar lo incorrecto, pero se respeta y es decisión de cada uno, porque nada puede ser a la fuerza. Entonces, escuche esto, ellos, este grupo, los judíos, querían traer la ley, los gnósticos era una mezcla entre filosofía y religión. Era una creencia con elementos de las tradiciones religiosas del Oriente. Por ejemplo, los gnósticos asociaban al espíritu, asociaban todas las cosas del espíritu como cosas buenas y las cosas materiales que eran el principio de lo malo. Entonces, para que usted entienda un poco acerca de esto, de lo que Pablo está advirtiendo, es que ellos no podían creer que Jesucristo viniera a la tierra en cuerpo de hombre, porque el cuerpo, su cuerpo, el mío, solo puede generar maldad. Entonces esa era una de las filosofías donde el sacrificio de Cristo no era suficiente. Por eso el propósito fundamental de estos grupos, especialmente de los gnósticos, era acceder, escuche esto, que se puede acceder mediante las cosas místicas y la intuición. ¿Y no le suena como familiar a usted acerca de que el Señor me dijo y nunca se cumple? Empezamos a mezclar la intuición, mi deseo personal, con lo que Dios realmente está diciendo, pero a la gente le encanta eso, ¿eh? Son felices cuando el Señor dice esto de tu vida, aunque jamás se cumpla.
Dios te va a hacer millonario, y aunque vive en una tremenda pobreza. ¿Por qué? Porque no vive de acuerdo a la voluntad de Dios y porque no ha entendido lo que es realmente el fundamento de la fidelidad, lealtad, honestidad delante de Dios. Son principios básicos, hermano. Entonces, estos grupos se movían con respecto a eso. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo. Escuche esto. ¿No lo hemos escuchado nosotros el día de hoy? Que nos ponen tantas reglas dentro de la iglesia. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. ¿Verdad que sí? En una ocasión una persona dijo que no se quería bautizar en una piscina, quería bautizarse en el mar o en un río, porque ahí se le iban los pecados. O sea, para que usted se dé cuenta, hermanos, el tipo de mentalidad que a veces tenemos. Y eso no es bíblico, pero nosotros lo tomamos a bien. Y la Biblia no especifica con respecto a esas cosas. Pero para que usted se dé cuenta, hermanos, de qué estamos hablando. Porque ellos tratan de obviar el sacrificio de Cristo. Entonces, hay remedios para evitar ciertos errores. Una de ellas es que nosotros podemos estar completamente, o estamos completos en Cristo. Diga conmigo, completos en Cristo. Colosenses 2:8 otra vez dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según que dice ahí, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente, escuche lo que Pablo está diciendo, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hay verdades que Pablo claramente está diciéndoles a ellos con respecto a Cristo, porque le dije que ellos no creían de que Dios hubiera venido aquí a la tierra y se hubiera establecido en el cuerpo de un hombre y que hubiera pagado el precio por nuestros pecados, porque no era posible. Y hay gente que cree en Jesús, hermanos, pero no creen que Él vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y que ahora está preparando una morada para nosotros y que regresará por segunda vez. Y eso es algo literal, eso no es un sueño, eso no es algo imaginario. Usted escucha muchas enseñanzas con respecto a eso, y hay gente que no cree que Jesús vino en cuerpo de hombre aquí a la tierra. Por eso Pablo lo está diciendo, que en él habita toda la plenitud, que dice corporalmente. Nosotros tenemos que entender esos conceptos que la Escritura manifiesta ahí. Amén. Entonces, ve claramente, dice lo que es Jesús, o sea, tira al suelo su teoría o filosofía o enseñanza de estos grupos, y también no deja de lado lo que Cristo hizo. ¿Me entiende, hermanos? Porque ahí claramente está diciendo lo que el Señor hizo con respecto al sacrificio, que ahora usted y yo podemos disfrutar esta vida. Hay varias razones por las cuales Pablo las menciona. Le voy a leer estos mismos versículos en la NTV. Dice: no permitan, en esos mismos versículos, que nadie los atrape con filosofías huecas. Colosenses 2:8 en la NTV. Y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que si nosotros tenemos a Cristo, estamos unidos con Él. No somos seres separados. Amén. ¿Y cómo lo presenta Gálatas 1:8? Ahí puede buscar en su Biblia. Gálatas 1:8 dice la palabra: mas si aún nosotros o un ángel, escuche la advertencia de Pablo cuando dice no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, o miren que nadie los engañe. Pablo lo estaba diciendo también a los Gálatas. Mas si aún nosotros, escuche lo que está diciendo él, si él de repente se le chispoteaba algo solo porque era el discípulo, el apóstol del Señor, si aún a él empezaba a decir cosas que no era lo que el Espíritu le había dado, escuche lo que decía:
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no será siervo de Cristo. Fíjese lo que está diciendo. ¿Y cuál fue el problema de Jesús cuando vino aquí a la tierra y encontró a los fariseos? Que ellos interpretaron la ley a su manera, dejando de lado el sentido espiritual de ellos. Por eso Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a ponerla en práctica con su vida. Y aparte que agregó la gracia, donde ahora usted y yo podemos estar dentro de ese grupo. Denle un aplauso al Señor por eso, hermanos. Entonces ahora usted escucha cosas como que todo es secreto y que ahora, hermano, todo necesita una clave, un código para poder nosotros entender. Si ya está claro en el evangelio, no hay nada nuevo, no hay nada diferente. Lo que necesitamos es mayor estudio y mayor entendimiento y también mayor comunión con el Espíritu para poder entender estas cosas. Amén. Porque la letra, hermanos, sin el Espíritu realmente es simplemente palabras que entran y escuchamos, pero no hacen ningún efecto en nuestra vida. Entonces, Pablo lo que está diciendo, que estamos completos en Dios. Que no realmente, hermano, el hecho que nosotros somos cristianos no quiere decir que no vamos a pecar. Porque usted debe de ponerse a pensar todo ese montón de cosas que se han añadido a la vida de un creyente. ¿Para qué son? Para que no peque, ¿verdad? Y quiero decirles que tampoco es el extremo. Hay cosas que son necesarias para que podamos conducirnos correctamente. Hermano, pero hay gente que pone cosas que no tienen un soporte bíblico. Hay gente que tiene prohibiciones para comer cosas, por vestimenta, por los días que debe de orar, por los días que tiene que buscar del Señor. O sea, hemos puesto tantas cosas como que es la forma, y el día que nosotros no lo hacemos es como que estamos desagradando a Dios. Hermano, eso no es así. Entonces despreciamos el sacrificio de Cristo. Amén. Y usted lo sabe perfectamente. Hay muchas iglesias que Dios guarde. Si usted no viene como ellos quieren, usted es un pecador. Usted va al infierno. En una ocasión escuché a una persona decir algo que realmente tenía mucho sentido. Y lo voy a compartir con usted. Dijo en una ocasión que él conocía personas, mujeres que quizás se vestían de una forma inadecuada, pero que tenían mayores valores morales que aquellas mujeres que había conocido, que se tapaban desde el cuello hasta el tobillo. Que esas mujeres lo pensarían 2 veces para ser infiel, pero había mujeres que se tapaban del cuello hasta el tobillo y no lo pensarían 2 veces para irse con otra persona que no fuera su esposo. Créame que fue impactante, pero es una realidad. A veces queremos tapar las cosas, a veces queremos esconder las cosas. Y por eso se nos trata de poner un traje para que no podamos reflejar lo que realmente hay. ¿Sabe que cuando uno hace eso es difícil trabajar con alguien porque usted no se presenta como es? ¿Cómo puede ayudar a alguien? ¿Cómo podían ayudar, por ejemplo, a Naamán si tenía lepra? Solo los más cerca sabían que tenía lepra. Hasta que él dijo, tengo lepra, vete allá. Cuando le dijo al siervo de Dios, vete allá y zambúllete en ese río Chuco. Ahí entonces se le fue todo el orgullo. A veces tratamos de tapar nuestra lepra, hermano. Pero ¿cómo usted puede ayudar a un enfermo si no le dice que está enfermo? ¿Cómo puede hacerlo? Amén. También algo que Pablo nos aconseja, hermano, para evitar el error es que podamos estar unidos en Cristo. Diga conmigo, unidos en Cristo. Colosenses 2:11 dice la palabra. En él también fuisteis, escucha esta frase, fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 2 cosas que resalta Pablo ahí, para que evitemos el error.
Mire lo que dice y hace referencia acerca de la circuncisión. ¿De dónde venía la circuncisión? Del pacto que el Señor había hecho con Abraham desde ese momento, que todo hombre se circuncidara. ¿Para qué? Para que fuera marcado, apartado para él. Pero esa circuncisión muchas veces tiene una connotación diferente también. Pablo lo que está diciendo: ahora ustedes no necesitan circuncidarse como lo hacían antes, sino que ahora van a ser circuncidados a través de Cristo, no hecha a través de manos de hombre. Porque cuando Pablo hablaba de la circuncisión, les estaba recordando de que ya no necesitaban hacer esa práctica. El hecho es de aceptar a Cristo y ya el Señor hace una circuncisión en nuestro corazón. Amén. Y vea qué importante es esto, hermanos. Porque Pablo lo que está diciendo: ya no son necesarias esas prácticas. Y varios de los discípulos que estuvieron con Jesús se resistían a dejar esa ley o esa práctica de los cuales ellos habían crecido, esas tradiciones en las que habían sido enseñadas. Amén. Pero esto no era algo nuevo, porque a veces pensamos que Pablo sacó esta palabra como para acomodar y congraciarse con los gentiles, pero no era así. Porque vea lo que dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 6. Estamos hablando aún del Antiguo Testamento, donde todavía no había aparecido Jesús. Deuteronomio 36 dice la palabra. Dice la palabra de la siguiente manera: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que me ames, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Y dónde está eso, hermano? Dado para ellos. Tenían que hacer esa práctica. O ya no tenían que cortar esa parte del cuerpo. ¿Entiende? Ahora él estaba diciendo que había que circuncidar. Dios lo iba a hacer en nuestro corazón. Y mire, yo le voy a decir algo. Aquí no simplemente es decir yo acepto a Cristo, sino que es aceptarlo de corazón. Porque, hermano, de palabra lo podemos decir y es bueno. Confesamos para salvación, ¿verdad? Pero en el corazón es donde creemos. Y es lo que demuestra que realmente hicimos una confesión de verdad en nuestro corazón. Y es lo que está diciendo. Ahora esta circuncisión va a ser a través de Jesucristo, no por manos de hombres. No porque el hombre te esté diciendo tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Es lo que el Señor hace. Amén. Deje que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Lo único que no se tarde tanto. Porque a veces el Señor está trabajando en mí. No, si el Señor está trabajando en usted, si usted ya sabe lo malo, cámbielo. Si yo sé lo malo, lo cambio. No espere a ver que el Señor ayúdame. Deje de ser mañoso. Ya sabe. Ya el Señor se lo dijo. Ya hermano, ya el Señor. Ya ahí es donde dice: ay, Dios mío. Por eso este es el pasaje que dice su palabra, que eso sale para buenos y malos, para justos y injustos. Hay dos grupos ahí, ¿verdad? Yo no sé cuál usted va a estar. ¿En qué grupo vamos a estar? Amén, hermano. Voy a congraciarme con todos. Amén. Por eso el Señor lo decía. Y mire que ese significado de la circuncisión siempre ha sido para el Señor unir a alguien a su pueblo, porque lo que hacía era que aquellos que se circuncidaban estaban apartados para el Señor. Pero también había una connotación acerca de la circuncisión. Era para que el Señor cortara a alguien o sacara a alguien. Es bien delicado esto. Pero Pablo en ese mismo pasaje habla no solo de la circuncisión, sino que también habla acerca del bautismo. Diga conmigo bautismo. Ahora, vean los tipos de bautismo. No crea que el bautismo vino a través de Juan el Bautista, hermanos, sino que ya habían bautismos también. Los judíos también bautizaban para que se convirtieran, aquellos gentiles se convirtieran a ellos. No crea que era solo aquellos que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que también los judíos bautizaban a aquellos gentiles que se convertían a ellos, a sus enseñanzas. O sea, esto, hermano, no crea que todas las palabras que escuchamos solo son para nosotros y que no eran para aquellos también que estaban en el error. Porque usted y yo dice,
Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad está en la Escritura. Y por eso sabemos de que esta es la que nos da la luz de lo que Dios nos ha mostrado. Entonces, lo que el Señor estaba hablando con respecto al bautismo era entrar a una nueva vida. Y yo sé, hermano, que hay gente que cuando le habla de bautismo es como que usted le puya con una aguja. Yo ya le conté en una ocasión, hasta me asusté, hermano, cuando le dije a una persona que si se iba a bautizar, pegó un brinco. Yo le dije una mala palabra, lo ofendí. Porque mire, se hizo para atrás, así, mire, yo le sacudió toda. Y yo dije, ¿qué malo le dije? Porque, bueno, a algunos de ustedes les ha costado bautizarse. Y sus razones tenían, ¿verdad? Yo no soy aquí juez para saber. Pero, hermano, cuando a uno le dicen y lo invitan para hacer algo, bueno, ¿qué te detiene para no hacerlo? Pocos amenes. Yo fui porque el pastor decía que si no me bautizaba no iba a servir. Va, no le digo qué mala onda. ¿Va que sí? No, hermano, se hace de corazón, ¿verdad? Mi hijo me dice: papi, yo me quiero bautizar. Así me dice. Entonces lo quedo viendo. Pero se porta tan mal. Y quiere que le vaya bajando a la edad cada vez. Y le digo: no. Entonces ya lo tengo agarrado, que muestre que realmente ama a Dios. Y si yo lo amo, pórtese bien, pues. Entonces ya ahí como que ya le empiezo a ver, así como el joven rico, ya como que la cara se entristece. ¿Verdad, hermano? Por eso nos unimos a Cristo, porque Él cambió nuestro corazón. Y ahí en ese pasaje claramente nos dice de que nos une, hermano, tanto en nuestro presente como en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque el bautismo, escuche esto, es una declaración pública de que ahora somos seres diferentes. Y ahí lo dice, y lo vamos a leer otra vez en el pasaje que dice, hermano, que en el versículo 12, escuche esto: sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué representa o qué significado tiene el bautismo? Que cuando nosotros somos sumergidos, hermanos, somos juntamente sepultados con Cristo. Pero cuando otra vez salimos, entonces ahora somos resucitados, cambiados, una nueva vida, una persona diferente. Ese es el significado que tiene. Por eso dice mi hermana iba a una iglesia allá en mi país y decía que se había bautizado y que le habían echado el agua así, pues ya grande, va, porque no le quería mojar el traje a la gente. Entonces, ¿me entiende? Así le echaban, dice. En otras religiones usted sabe que es el bebecito. Allá un grandote le echaban el poquito de agua así y ya, bautizada. Ese bautismo no vale. No hace una representación simbólica, pero con un gran poder espiritual con respecto al bautismo. Porque eso es lo que no entendemos. También vi a otros que se bautizaban en ese, como hoy está de moda ir a bañar y a los juegos de agua, se tiraban, hermano, de un deslizador así y así un día. ¿Cuántos de ustedes quisieran bautizar así? Lo repiensa, yo me rebautizo. No, hermano, tampoco, porque no es un juego. ¿Verdad que sí? Si es que hay de todo. Hoy la iglesia hace tantas locuras, hermano, que realmente lo hacen para atraer a otros, pero no le van a agradar a Dios, porque las cosas de Dios son serias. Amén. Amén. Y ya también, ya para terminar, me regala 5 minutos. Entendemos, hermano, que Pablo nos da advertencias para evitar el error y nos hace entender que somos libres en Cristo. Diga conmigo: libres. Colosenses 2:13 dice la palabra: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, ¿qué dice ahí, hermano? Vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo lo que nos está diciendo ahora, que estamos completos en Cristo y que a través de Cristo ahora nosotros, hermano, somos libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud, libres del pecado, libres, hermano, de
de seguir practicando las cosas que desagradaban a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta entender que todas las cosas que nosotros hacemos tienen un pago. ¿Tiene a Cristo o no tiene a Cristo? Van a tener una recompensa, un pago. ¿Qué sucede, hermano? La recompensa del que no acepta a Cristo tiene garantizado su pago eterno. ¿A dónde? En el lago de fuego y azufre. No hay de otra, nos guste o no nos guste. Lo digo yo, no, está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Pero también para el creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? Ay, usted ya quiere ir a dormir. Si le dijera, ¿cuántos quieren $100? Gran grito, hasta pega un brinco, adelante se viene. Pero aquí Pablo nos está diciendo, hermano, que también tenemos una recompensa para las cosas presentes y futuras. Mire, presentes porque disfrutamos los beneficios de ahora estar en Cristo. Y las futuras, hermano, la eternidad que nos prepara, que el Señor tiene lista para usted y para mí. Amén. Imagínense, mejor. ¿Cuántos no quisieran tener una vida donde no hay enfermedad, donde no hay problemas, donde no hay dolores de cabeza, donde no hay hijos mal portados, esposas enojonas? Hermano, en el cielo no va a haber nada. Mire, pídale al Señor que usted no reconozca a nadie, que sea su hermano, su esposa, la que estuvo 60 años junto con ella. Pídale al Señor que usted no la reconozca. Dios le bendiga, hermanita. No vaya a ser y usted, bueno, allá no se puede pecar, pero uno, por eso, hermano, es que mejor así. Mejor llevar las cosas así o no. Amén, hermanos. Amén. Vea, todos, hermanos, toda la fiesta en paz. Todos nos llevamos bien, todos. Es bonito eso. Gloria a Dios. Ya poquito lo creen, pero bueno, hermano. ¿Qué es lo que dice el Señor en ese pasaje? Dice la Escritura, Él quitó todo aquello, hermanos, todos aquellos decretos que estaban contra nosotros. ¿Cuáles? Hermano, la condenación eterna, el Señor la quitó. Todo aquello que ya estaba, porque mire, es que ya está, hermano. Es como aquel que dice, me tiro la luz y hay una cámara, ya sabe que le va a llegar un ticket de $100 por tirarse la luz en rojo. Usted no empiece a estar enojado con la ciudad ni con el policía o quien, ya sabe, usted desde el momento que se la cruzó, vio que le flashó, que se la tiró en rojo. ¿Qué es lo que usted espera? El ticket, cabal, hermanos. O sea, usted ya está llorando sin antes haberlo recibido. Usted ya sabe que le va a llegar, ¿verdad? Porque no hay, ya solo por misericordia que no lo agarró la cámara, ya es otro rollo. Hermano, lo mismo es para con la vida del hombre. Ya sabe que al rechazar a Cristo viene una condenación eterna. Y ya hoy sí, Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, miren la condición nuestra, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? Ahorita, hermano. En la supergracia, no, antes. Está diciendo, eso era antes. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Mire, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, digo conmigo misericordia, por favor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Que dice, por gracia sois salvos. O sea, mire, para que se dé cuenta, por si a usted se le ha olvidado, por si se nos ha olvidado de dónde Dios nos trajo. Mire, hermanos, Pablo nos está recordando que eras mujeriego, eras bebedor, bailador, hermano, don Juan, doña Chana, qué sé yo, hermano, todo. Porque mire, a la gente, vean los del mundo. Yo sé que usted no, pero cuando estábamos allá, hermano, desde que usted miraba el viernes al mediodía, le empezaba a producir una alegría. Ay, hoy sí, de parranda, a destriparse el cheque, hermano. Aunque el lunes estuviera pidiendo prestado, pues no tenía ni para pagar el lunch de ese día. Eso es lo que la gente hace. Y allá en Honduras,
Yo soy de Honduras, hermano, aquí donde usted me ve. Parezco gringo, pero soy de allá. Mire, le voy a decir, la gente allá, una cerveza la compartían, un trago. Acá como es la tierra donde fluye leche y miel, allá en la licor un 24 se va a comprar, el desdichado. Pero mire, no se compra una hamburguesa de a peso porque le duele. Pero sí, no le duele dar 50 pesos e ir a comprar cervezas todos los días. Ahí se le va el cheque. Pobre mujer, hermano, ajustando, pidiendo prestado, pidiendo oración para que Dios derrame bendición, ¿verdad? Porque él no va a la iglesia, pero ella sí. Porque el otro se va a acabar el pago allá con sus amigotes, ajustando para la renta. Hermano, es una grosería. Ese era lo que éramos en el mundo. Pero ahora Dios nos ha transformado. Ahora miramos las cosas diferentes. Amén. Y ahora nos damos cuenta que tan perdidos estábamos. Pablo lo dice, que juntamente con Cristo ahora tenemos vida. Amén. Gracias a su sacrificio. Por gracia sois salvos. No lo merecíamos, pero Dios nos regaló esta vida que ahora tenemos. Amén. Ahí donde está, por favor.